Primera a los Corintios capítulo 4 y versículo 19. Dice el apóstol Pablo: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Diga conmigo, el reino de Dios, pero dígalo fuerte, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Power, poder. Gloria a Dios. Para entender por qué el apóstol Pablo está diciendo esto, habría que mirar el capítulo 3 y ahí nos vamos trasladando hasta el 4. Y la verdad es que el apóstol Pablo está exhortando fuerte a la iglesia de los Corintios. Y le está diciendo a los hermanos que son unos carnales, que muchos de ellos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolos, y hay una división. El uno se identifica con un predicador y el otro se identifica con el otro predicador. Y Pablo dice: ni Apolo es alguien, ni Pablo es alguien, porque el que da el crecimiento en su obra es el Señor. Y Pablo también les exhorta, porque muchos de los corintios conocían la Biblia, las Escrituras, y por conocer la Escritura se creían muy religiosos y se creían que ya no necesitaban recibir palabra del apóstol Pablo, sino que ellos mismos tenían la potestad de predicarse a sí mismos, porque conocían de la Biblia y se creían doctores de las Escrituras. Pero Pablo les dice: yo soy el padre espiritual de ustedes, y yo que les he enseñado la palabra y todo lo que saben, ahora se creen la última Coca-Cola del desierto. Así que Pablo les escribe una carta anunciando la posibilidad de ir a visitarles. Pero les dice, se lo voy a leer en la nueva traducción. En la nueva traducción dice: lo cierto es que si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto. Y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Tanto que se creen que conocen de las cosas de Dios, pero en realidad espiritualmente no tienen poder de Dios, está diciendo el apóstol Pablo. Y hoy quiero hablarles sobre la influencia de la religión y el poder del evangelio. Iglesia del Señor, hay mucha gente, y casi todo el mundo, porque hay unos cuantos ateos, pero casi todo el mundo se identifica con una religión. Muchos se identifican con la iglesia católica, otros con la iglesia evangélica, otros con los adventistas, otros con los testigos de Jehová, con los pentecostés, con musulmanes, otros dicen que son de Buda. Bueno, en fin, tantas religiones que hay en el mundo. Y cada uno trata de practicar la religión en la cual profesa. Pero la religión tiene mucha influencia en la gente. De hecho, tanta influencia tiene que muchos en el Medio Oriente, por su religión, el musulmán, son capaces de cargarse de dinamita, explosivos, y matarse ellos mismos en medio de una multitud de israelitas, con total de morir por su Dios, entre comillas. Lastimosamente, la religiosidad es la manera de buscar a Dios por medio de los ritos, oraciones, signos y celebraciones, poniendo en práctica las sagradas escrituras en un momento determinado de devoción a Dios por cumplir lo creído. La persona religiosa
trata de poner en práctica en un momento determinado la palabra, mas su vida no es cambiada, no es transformada. El religioso sabe buscar a Dios en los momentos como son los domingos en la mañana, cuando sabe ir a una iglesia o a una misa. El religioso trata de buscar a Dios un día a la semana y cumplir con ese sacramento y cumplir con estar sacándole un tiempo para orar, rezar, escuchar un sermón y venirse para su casa. Pero ahí termina la espiritualidad de un religioso. Y la Biblia habla de los fariseos. Los fariseos eran doctores de las Sagradas Escrituras. Eran estudiados y conocían la palabra de Dios. Pero lo que practicaban de ella era lo externo, mas no lo interno. Por lo tanto, Jesús le llamó a ellos religiosos. ¿Por qué lo externo? Porque ellos querían padecer ante la sociedad como personas que eran religiosas, temerosas de Dios, que cumplían las escrituras, pero por dentro tenían un corazón que cavilaban, que murmuraban, se quejaban, señalaban a todo el mundo, miraban cuál era el más pecador, cuál era el que no buscaba a Dios con integridad, y ellos se creían los santurrones porque eran los religiosos. ¿Y sabe cómo le decía Jesús? Sepulcros blanqueados. Qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Porque el sepulcro por fuera está bonito, lleno de flores, blanquito, una lápida en mármol, y por dentro, qué pudrición. Sepulcros blanqueados. El religioso carece de humildad. El religioso, porque sabe de la Biblia, no se deja enseñar con libertad. Para enseñarle a un religioso es entrar en debate. Para uno tratar de enseñar a un religioso, el religioso sale, antes que uno le termine de enseñar, ellos salen recitando 10 versículos bíblicos, como para impresionar y decir, yo también sé. Y no tienen un espíritu de humildad para aprender. Jesús tuvo un encuentro en Juan capítulo 3 con un hombre religioso llamado Nicodemo, un sacerdote. Y Jesús le dijo a este sacerdote, si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo. Jesús ponía el ejemplo de los religiosos en Lucas capítulo 18, versículo 9, por favor. San Lucas capítulo 18, versículo 9. Jesús decía a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. ¿Qué está diciendo Jesús? Que hay mucha gente que se justifica a sí mismo y tienen poco a las demás personas. Y el fariseo daba el ejemplo de su religiosidad. Señor, yo ayuno, yo oro, yo diezmo, yo cumplo con todo. Pero estos pecadores, uy, cuidado, me tocan, me contaminan. Mire, yo he visto gente así. Hay hermanos que no quieren dar ni la mano porque le van a contaminar. Tremendos religiosos.
Este pecador, yo no soy como este. Y dice Jesús que este pecador se humilló, reconoció su pecado y salió perdonado y justificado delante de Dios. Pero el otro religioso, por su orgullo, por su arrogancia, no quedó justificado delante de Dios, porque Dios exalta a los humildes y al altivo mira de lejos. Amén. Gloria a Dios. Así es, hermano. Por más que cumplía con su diezmo, con sus oraciones, con sus ayunos y con saber de Biblia, no le servía porque el corazón estaba malo. El corazón estaba malo. El religioso no se renueva. El religioso no abre su corazón a lo nuevo que Dios está haciendo. El religioso se vuelve odre viejo. Jesús hablaba de los fariseos y les decía, nadie echa vino nuevo en odre viejo. Nadie echa vino nuevo en odre viejo. ¿Qué es el odre? Nosotros, un recipiente de cuero, donde echaban el vino y lo ponían allí muchos meses para que el vino tomara su sabor y su color a vino. Y el odre es símbolo de nosotros. Nosotros somos los odres, el recipiente. El vino es el Espíritu Santo que viene a llenar. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes de ser lleno del vino del Espíritu. Entonces el vino es el Espíritu Santo que se derrama. Pero Jesús dice que Él no echa vino nuevo en odre viejo. Si el odre no se renueva y se pone el vino nuevo en odre viejo, el odre se rompe y el vino se derrama. Por eso que la gente religiosa, si no se renueva, el Espíritu Santo no lo va a llenar, no lo va a ungir, no lo va a visitar. El religioso son personas calculadoras que no abren su corazón a lo que Dios está haciendo en este tiempo. No solo los fariseos eran los religiosos, sino también los publicanos. Los publicanos eran los cobradores de impuestos. Los publicanos representan a los profesionales, a los intelectuales que por su filosofía universitaria les impide creer en las cosas espirituales. El hombre intelectual, el hombre que ha estudiado mucho, como tiene tanta información en la cabeza, todo lo calcula. Pero resulta que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2:14, el apóstol Pablo dijo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces el hombre natural no entiende, el intelectual está diciendo, ¿y esto por qué? ¿Y por qué se cayó Julano? ¿Y por qué Julano lloró? ¿Y por qué la persona saltó? ¿Y por qué esta palabra tan complicada si yo toda la vida me enseñé con la misma palabra de siempre? Evangelio según San Juan. ¿Y por qué esto así? ¿Por qué esto asado? Entonces, la intelectualidad no entra en las cosas del Espíritu Santo, sino la humildad de un corazón que dice, Señor, no entiendo, pero quiero recibir de ti esta noche. También quiero beber de esa fuente del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Pero no todos fueron así. Zaqueo fue un hombre publicano, intelectual que se salvó.
pero otros eran contados entre pecadores, dice. También los escribas. Ellos eran unos religiosos tremendos. Los escribas eran aquellas personas que se dedicaban a escribir, a redactar documentos al gobierno. También escribían las escrituras y las traducían del hebreo al griego y al arameo. Los escribas, el oficio era eso, interpretar, escribir, traducir las escrituras del hebreo al griego, al idioma de la época de Jesús. Y ellos criticaban a Jesús. ¿Por qué criticaban a Cristo? Porque el Señor hacía cosas y decía cosas que no estaba sustentado por la ley, sino que era traída por revelación del Espíritu Santo. Y los escribas, como conocían las escrituras, decían: a mí esto no me entra, a mí esta doctrina no me cabe. ¿Cómo que este hombre se cree el Hijo de Dios? ¿Cómo que este hombre viene aquí con autoridad de perdonar pecados? ¿Cómo que este hombre llamado Jesús viene aquí haciendo milagros, maravillas, si solo Dios puede hacer milagros? Y no creían, rechazaban, porque se apegaban tanto a la ley que tenían el entendimiento entenebrecido para recibir lo nuevo del Espíritu Santo de Dios a través de Jesucristo. Y hasta el día de hoy ellos siguen creyendo en la ley de Moisés y no en el Evangelio de Jesús. Hermano, qué triste es la religiosidad. En 2 Corintios 3:6 dice el apóstol Pablo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dice la Biblia, la letra mata, el Espíritu vivifica. Dios nos ha llamado a un nuevo pacto, a creer en lo nuevo que Dios está haciendo, a seguir los pasos de Jesús, esa revolución espiritual, el evangelio del poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Ahora bien, quiero hablarles del poder del evangelio. Ya le he hablado mucho de religiosidad. Primero a los Corintios capítulo 4 versículo 20. Hijo, pónmelo en la pantalla gigante, por favor. Algunos hermanos no tienen Biblia hoy. Primero a los Corintios capítulo 4 versículo 20. El apóstol Pablo dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Diga conmigo: poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Cuántas religiones hay en la tierra? Bla, 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 bla. Amén. Y no hay poder. No hay poder. Cuando yo tenía 10 años, yo de 10 años ya era grandote. Mire, mi hijo acabó de cumplir 7 y la gente cree que tiene 10. Y yo era sacristán o monaguillo de la Iglesia Católica en Colombia. Y habían unas doñas que se arrodillaban delante del santito y empezaban: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Perdona mis pecados como yo también perdono a los que nos ofenden. Y ya se terminaba la misa, yo salía con mi bata blanca, despedíamos a algunas personas, saludábamos y de pronto salían las doñas. Mira, ya va esa sinvergüenza, cómo la odio. Si tú supieras, mira, esta... Y yo me quedaba pensando y...
Y yo tenía 2 cuadros. El primero, ahorita yo le escuchaba orando, perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Y ahora este cuadro está resentida, maldiciendo a una persona que acabó de pasar porque le odia. El evangelio no consiste en palabras. El evangelio es poder de Dios para cambiar y transformar vidas. Amén. Hermanos, Jesús nunca vino a implementar una nueva religión en esta tierra. No. Jesús tampoco nunca vino a unirse a una religión formada en la tierra. Jesús, su mensaje siempre fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El evangelio de Cristo fue un evangelio muy diferente al que la gente practicaba en la tierra. Por eso los sacerdotes de la época de Jesús lo criticaron, lo condenaron y lo crucificaron porque no estaban de acuerdo al evangelio que él trajo. Porque las palabras de Jesús eran muy diferentes y contrarias a las que eran enseñadas en ese tiempo. Los sacerdotes enviaron a los soldados para capturar a Jesús y traerlo ante Pilato. ¿Sabe, hermano? El verdadero evangelio es el evangelio del arrepentimiento. Es el evangelio de cambio. Es el evangelio de poder. El evangelio verdadero es el que transforma vidas. Las palabras de Jesús eran arrepentíos. La palabra arrepentimiento quiere decir vuélvete de tu condición de pecado. Cambia de actitud. Rectifica tu vida. Porque el reino de Dios, el gobierno de Dios, el poder de Dios ha venido a esta tierra. Y cuando Jesús vino, vino el poder con él. Pero hoy en día, el evangelio de la mayoría de las iglesias es un evangelio de pañitos de agua fría. Ni siquiera tibia, frío. Es el evangelio de que, ay, vamos a la iglesia porque ahí Dios te va a sanar. Ay, vamos a la iglesia porque mira, ahí es bonito y estoy seguro que en medio de tus problemas vas a tener paz, te vas a sentir en otra onda. Vamos a la iglesia porque necesitas salir de la depresión, necesitas un milagrito. Entonces la gente viene a buscar el favor de Dios. Y si Dios no tiene la varita mágica en ese momentito para hacer el milagro, como a veces puede suceder, como a veces no, entonces la gente se decepciona y se va. Porque vino buscando un favor, vino buscando un milagro, pero no vino buscando al Dios del milagro, al Dios de las maravillas, al Dios del poder. Vino buscando el favor, pero no vino buscando a aquel que murió y resucitó por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. Entonces hoy en día no se quiere predicar el evangelio del arrepentimiento y de cambio de vida. Porque la gente entonces no va a ir, la gente se va a ofender. Pues déjame decirte que si hubo alguien que tuvo más seguidores que todos nosotros, fue llamado Jesucristo. Les siguen hasta el pleno siglo XXI en que estamos hoy. Jesús tiene millones y millones de seguidores en el mundo. Y su mensaje siempre fue: arrepiéntete, vuélvete a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que el mensaje de Cristo sí funciona. Y no solo fue de Jesús, fue de los apóstoles. Fue el mensaje de los apóstoles. ¿Cuál fue el mensaje?
En Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro, predicaba, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y a otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Un mensaje de arrepentimiento, de conversión, les tiró el apóstol Pedro y se convirtieron 3,000. El mismo mensaje de Jesús. El evangelio es poder. Romanos capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. El evangelio tiene el poder de salvación a los que creen en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora quiero hablarle sobre las señales del verdadero evangelio. La primera señal de un verdadero evangelio es el denuedo en la palabra. Yo me crié, hermano, con los mismos 4 mensajitos de siempre. Evangelio según San Juan. Y ahí daban la vuelta. Y era lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Ya uno tenía grabado aquí, hermano. Pero cuando hay un verdadero evangelio, hay denuedo en la palabra. Primero los Corintios 2, versículo 4. El apóstol Pablo dice: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Diga conmigo: poder de Dios. Pero dígalo fuerte: poder de Dios. Dice Pablo: la palabra que tú oyes de mí no es de sabiduría humana, no es bla 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 para persuadir a la gente, es con demostración del poder del Espíritu. Capítulo 6 del mismo libro de Hechos. Hechos capítulo 6, versículo 8. Dice la Biblia: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Eran hombres de una religión, conocedores de las Escrituras, pero aún así no podían resistir el espíritu de sabiduría que tenía Esteban al hablar la palabra. Hermano, los religiosos siempre están predicando lo mismo, que el ponerse pantalón es pecado, que si se cortan el pelo es pecado, que si se pintan es pecado, que si no sé qué es pecado, que si no sé cuándo es pecado, y no salen de ahí. Pero el que tiene verdaderamente la palabra de Dios tiene denuedo para predicar. Siempre hay una palabra rema de parte de Dios para el pueblo. El evangelio verdadero, otra señal, es de salvación. El evangelio salva. Conocí hermanos cristianos
que eran gente terriblemente, que mataron personas, derramaron sangre en Colombia, eran de la guerrilla, y los veía en la iglesia levantando las manos y adorando y exaltando a Dios por el poder del evangelio que los transformó. He visto personas drogadictas que salieron de la drogadicción por el evangelio transformador de nuestro Señor Jesucristo. He visto gente alcohólica que salieron de ahí por el evangelio transformador de nuestro Señor Jesucristo. He visto gente en la brujería, gente homosexual que han salido de ahí y ahora alaban y exaltan por causa de un evangelio que salva, sana, libera y transforma vidas, hermanos. Aleluya. El religioso solo consagra su vida el momento que está en la iglesia, pero sale de la iglesia y vuelve a la vida antigua. Son como el camaleón. Dependiendo del ambiente donde están, se transforman. Hermanos, Dios es maravilloso. Si hay un ejemplo de evangelio es el de Saulo de Tarso. Un hombre que mataba a los cristianos, los encarcelaba, los golpeaba. Y cuando iba camino a Damasco para capturar a los cristianos, el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ahí se convirtió ese hombre. Y es el que ha escrito todas estas cartas paulinas que estamos leyendo hoy. Ese es el poder del evangelio, hermano. Iglesia, quiero decirte que el evangelio de Cristo es un evangelio de sanidades y milagros. Me da pena, mucha pena, al ver iglesias que creen que los milagros solo fue para la época de Jesús y de los apóstoles. Y cuando ven a alguien orando y los enfermos se sanan, se atreven a blasfemar y a decir que tienen demonios. Qué pena que no crean en las manifestaciones del Espíritu Santo. Y Dios dejó una gran comisión, pero solamente lastimosamente enseñamos la primera fase de la gran comisión y no la segunda. En Marcos capítulo 16, San Marcos 16:15, por favor. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la primera parte. Pero muchas iglesias se quedan hasta ahí. Hasta ahí se quedan. Pero mire lo que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen en las señales? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Dios que nos llamó a predicar también nos mandó a sanar y a liberar a la gente. La gran comisión es completa, hermano. No se queda en 4 palabras, se queda en demostración del poder de Dios. El verdadero evangelio es un evangelio de unidad. Y qué vergüenza me da decir esto, porque hay personas nuevas invitadas, pero tengo que decirlo. Hechos 4:32. Dice la Escritura: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús,
y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Un verdadero evangelio es un evangelio de unidad. Lastimosamente, no hay unidad en el cuerpo de Cristo. Cada iglesia jala por su lado. Y aún dentro de la misma iglesia, hermanos solo se saludan con unos cuantos pocos y no quieren saludar a los demás. Y en la calle ni se diga, ni nos conocemos en la calle. En la iglesia, hermanito, Dios le bendiga, en la calle. Caminan rapidito para que no. Porque si les dicen hermano, Dios le bendiga, y va con una amiga o con un amigo, uy, qué vergüenza que me diga hermano. Invitamos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a tener un momento de convivencia en la casa. Pero nunca invitamos a un hermano de la iglesia a tener convivencia con nosotros. No hay unidad. La gente no se convierte por el bla, 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 bla de la Biblia. La Biblia no es bla, 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 bla. No quiero que me interprete mal. La Biblia es la palabra de Dios y es importante. Pero la gente usa la Biblia muchas veces para bla, bla, bla. Pero no la practicamos. La gente no cree por lo mucho que tú le hablas. La gente cree por lo que ve. ¿Y sabe qué dijo Jesús en Juan capítulo 17, versículo 21? Ya voy a terminar. Jesús dijo al Padre, le hizo una oración al Padre y le dijo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gente no se convierte por lo bonito que habla este predicador colombiano. La gente cuando ve unidad, cuando ve un pueblo de Dios que se ama, que comparten juntos con alegría, con sencillez de corazón, que se aprecian, que se cuidan las espaldas, la gente viene de un mundo de hipocresía, de engaño. La gente cuando ve el pueblo de Dios unido, se enamora de eso y quiere estar entre el pueblo de Dios, porque sale de un mundo de mentira y engaño. Pero cuando ve la misma cosa en la iglesia, la gente no quiere estar. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste con un hermano de la iglesia? ¿Cuándo lo invitaste a ver una película a la casa? ¿Cuándo fue la última vez que almorzaste con un hermano? ¿Cuándo fue la última vez que platicaron un rato? Que caminaron juntos. Solamente nos vemos los domingos, hermano. Pero al vecino que no es cristiano, ese lo tienes en la casa todos los días. Dale que dale. Nos falta mucho, iglesia del Señor. El verdadero evangelio es el evangelio de la unidad. Dice la Biblia en Hechos que cuando había unidad, estaban juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era tanta la unidad que había entre los mismos hermanos, que la gente llegaba y llegaba y llegaba y se añadían todos los días los que habían de ser salvos. El mundo estaba contento al ver un pueblo diferente, al ver un pueblo que marcaba la diferencia.
Esos son los hijos de Dios. Esos son los que ven un avivamiento. Por eso la iglesia primitiva era una iglesia avivada. Había un derramamiento de Dios tremendo. Había manifestaciones del Espíritu Santo, había milagros, sanidades, conversiones. Había, hermano, un evangelio de poder por causa de la unidad del pueblo de Dios. Póngase de pie, vamos a orar en esta noche, por favor. Tenemos que salir de la religiosidad. Tenemos que salir de lo mismo de siempre. Y decirle, Señor, todavía hay áreas en mi vida que necesitan ser formadas por ti. Yo quiero ese evangelio de cambio, de transformación de vidas. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces y lo que harás.